La noche estaba tranquila, el aire denso con el zumbido silencioso del confort suburbano. Una luna creciente colgaba baja en el cielo, proyectando reflejos plateados en el camino de entrada perfectamente pavimentado. Dentro de su garaje, Mark Watson apretó el último tornillo de un viejo carburador, limpiándose la grasa de las manos con un trapo desgastado. Un profundo y rítmico bajo rompió el silencio. Mark frunció el ceño. No esperaba compañía. Salió del garaje justo a tiempo para ver la forma larga y elegante de una limusina negra detenerse frente a su casa. Los faros principales iluminaron el pavimento con un resplandor blanco y áspero, haciendo que las sombras se estiraran de manera antinatural. Entonces las puertas se abrieron de golpe. La música atronadora se derramó en la noche, trayendo consigo sonidos de risas, gritos y burlas ebrias. Dentro del vehículo, luces de neón pulsaban en ritmos caóticos, proyectando un resplandor chillón sobre las figuras que estaban dentro. Los ojos de Mark se fijaron en la escena frente a él. 5 hombres semidesnudos, con las camisas desabotonadas o completamente ausentes, las corbatas colgando sueltas alrededor de sus cuellos como grilletes descartados. Sus rostros estaban enrojecidos por el alcohol y la arrogancia, y luego estaba Lisa, su esposa. La empujaron fuera de la limusina como si no fuera más que un pensamiento secundario, su tacón raspando contra el pavimento mientras tropezaba hacia adelante. Ella se sostuvo con una risa, una que era demasiado aguda, demasiado salvaje, demasiado distinta a ella. Mark apenas la reconoció. Su vestido azul, antes elegante, estaba arrugado, torcido sobre su hombro. Su cabello era un desastre, enredado por manos que no tenían derecho a tocarlo. Luego estaba el extraño brillo en su piel, algún tipo de líquido pegajoso y reluciente untado en sus brazos, piernas y pecho. Los hombres dentro de la limusina rugieron de risa. Uno de ellos, un tipo alto, con una sonrisa presumida y un reloj caro, se asomó por el marco de la puerta y golpeó el tejado del coche. «Oye, perdedor, deberías agradecernos, incluso te la dejamos para la noche», dijo. Los demás vitorearon y aplaudieron como si todo fuera una especie de broma interna. Mark no se movió, solo se quedó allí observando. Otro hombre, musculoso y arrogante, pasó una mano por su cabello húmedo de sudor y sonrió con desprecio. «¿Qué pasa, amigo? ¿Te comió la lengua el gato?» La mandíbula de Mark se tensó. Podía sentir el lento y deliberado surgir de algo profundo dentro de él, una marea que retrocedía antes de la inevitable ola. «No», dijo, su voz tranquila. «Solo estoy contando los minutos». La sonrisa vaciló. «¿Minutos?» Mark inclinó ligeramente la cabeza, su mirada inquebrantable. «Sí, hasta que se te acabe la suerte». Un momento de silencio, un cambio en el aire. Por primera vez, los hombres dudaron. Fue leve, solo un destello de incertidumbre, una breve pausa en su bravuconería. Luego, uno de ellos se burló, intentando sacudirse la sensación. «Como sea, hombre». Hizo una señal al conductor. La limusina avanzó con un chirrido de neumáticos contra el pavimento mientras se alejaba. Mark se quedó inmóvil, las luces traseras sangrando rojo en la noche como las últimas brasas de un fuego moribundo. Su esposa se volvió hacia él, sus ojos desenfocados, aún perdidos en la euforia ebria en la que había estado sumida momentos antes. Ella sonrió perezosamente, con el lápiz labial corrido en la esquina de su boca. «Eso», murmuró, «fue el mejor cumpleaños de mi vida». Mark no dijo nada. No tenía que hacerlo, porque algo dentro de él ya había cambiado. Las mañanas en la casa de los Watson siempre habían sido tranquilas, rutinarias, predecibles, pero no esta mañana. Mark yacía despierto en la oscuridad, su mirada fija en el techo. Los eventos de la noche se repetían en su mente como un choque de autos en cámara lenta, inevitable, devastador, inescapable. El olor a perfume barato y alcohol aún impregnaba el aire, un recordatorio repugnante de la mujer que dormía a solo unos pies de él. Su esposa, Lisa, había tropezado hasta la cama riendo ebriamente,
su vestido pegado a su piel de una manera que le revolvía el estómago. Ni siquiera había intentado explicarse, no había sentido la necesidad de hacerlo. Eso fue lo que cortó más profundamente, no solo la traición, sino la arrogancia de ella. No había esperado consecuencias, había asumido que él no haría nada. La casa estaba en silencio ahora, salvo por la lenta y rítmica respiración de ella. Afuera, los primeros indicios del amanecer se deslizaban sobre el horizonte, bañando la habitación en una luz pálida y fría. Era un nuevo día, un día diferente. Mark inhaló profundamente, llenando sus pulmones con respiraciones constantes y medidas. El mundo que había conocido, en el que confiaba, en el que creía, se había derrumbado de la noche a la mañana. Pero a diferencia de Lisa, a diferencia de esos hombres en la limusina que se habían reído de él, Mark no era un hombre que simplemente veía arder su mundo. Él reconstruía, él contraatacaba. Su mente ya estaba calculando, trazando los pasos que necesitaba dar. En el ejército le habían inculcado: no reaccionas, respondes. Las emociones eran el enemigo de la acción. Los hombres que dejaban que la ira los guiara eran los primeros en morir. Controla la ira, úsala, deja que dé forma al plan, pero nunca que lo dicte. A su lado, Lisa se movió en su sueño, murmurando algo incoherente. Él giró la cabeza ligeramente, estudiando su rostro a la luz temprana. Rímel corrido, lápiz labial rojo manchado en la esquina de su boca. Parecía barata, extraña, como una mujer que nunca había conocido. Luego sus ojos se abrieron lentamente. Por un momento hubo silencio, una pausa. Su cerebro, aún nublado por el alcohol, tardó unos segundos en registrar el mundo a su alrededor. Entonces, con un estiramiento perezoso, sonrió. «Buenos días», dijo, su voz espesa por el sueño. Mark no respondió. Ella inclinó la cabeza, aparentemente divertida por su silencio. «Oh, vamos, no seas así». Intentó tocar su brazo, pero él se apartó. Lisa rodó sobre su espalda, murmurando: «Estás actuando todo dramático». Mark finalmente habló, su voz perturbadoramente tranquila. ¿Lo fue? Ella se burló. «Obviamente, Dios, siempre tomas las cosas tan en serio. Relájate un poco. No es como si me hubiera escapado con ellos». Él la estudió, esperando que las palabras calaran, esperando que ella se diera cuenta de lo absurdas que eran, pero no lo hizo. Simplemente bostezó y balanceó las piernas sobre el borde de la cama. «No vas a estar de mal humor todo el día, ¿verdad?», preguntó, levantándose y estirándose. «Digo, entiendo, estás enojado, pero no es gran cosa, Mark. En serio, si acaso, deberías agradecerme, ¿no es así? Todavía volví a casa contigo». La pura audacia de sus palabras casi lo hizo reír. Casi. En cambio, se sentó lentamente. Sus ojos nunca la dejaron. «Tienes razón», dijo finalmente. Ella se volvió, sorprendida. «Espera, ¿qué?» «Tienes razón», repitió, poniéndose de pie. «He estado tomando las cosas demasiado en serio». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de ella. «¿Ves? Ese es el espíritu». Él pasó junto a ella hacia el tocador, abriendo un cajón con cuidadosa precisión. Dentro, doblados con pulcritud militar, estaban sus pertenencias: ropa, su reloj de pulsera, su navaja de bolsillo. Deslizó la navaja en su bolsillo. Lisa se rió para sí misma mientras se dirigía al baño, claramente creyendo que había ganado cualquier batalla invisible que había tenido lugar entre ellos. No tenía idea. Mark caminó hacia la ventana, apartando la cortina lo suficiente para ver el vecindario cobrando vida. Corredores en su carrera matutina, un repartidor de periódicos lanzando diarios a los porches, un empresario apresurándose hacia su coche. El mundo era ordinario, el suyo no lo era. Tenía trabajo que hacer. La voz de Lisa llamó desde el baño, su tono ligero, burlón. «Tal vez organice otra fiesta el próximo año. Puedes unirte la próxima vez». Mark no respondió. Solo observó la calle, su mente ya avanzando más allá de este momento, más allá de esta casa, más allá de esta mujer que había cometido el peor error de su vida. Esto ya no se trataba de emociones, no se trataba de venganza.
Esto era estrategia, y la cacería acababa de comenzar. La limusina era un símbolo de su arrogancia, un monumento rodante a su impunidad. Se rieron, se burlaron, asumieron que podían disfrutar de sus vicios sin consecuencias, pero estaban equivocados. Meras horas después de esa humillante escena frente a su casa, Mark se sentó solo en su garaje, el tenue resplandor de una sola bombilla proyectando sombras nítidas por la habitación. Sus dedos tamborileaban contra el banco de trabajo de madera en un ritmo lento y metódico. Su entrenamiento militar le había enseñado paciencia, cálculo y, sobre todo, precisión. La guerra había terminado hace años, pero esta noche volvía al campo de batalla, rastreando a la presa. El primer paso siempre era el reconocimiento. Mark necesitaba saber con quién estaba tratando, dónde vivían, qué valoraban y qué temían. La limusina, el gran carro de su desenfreno, había sido alquilada. Una rápida incursión en los registros en línea de la compañía, junto con algunas preguntas bien colocadas en un servicio de alquiler de autos cercano, reveló el nombre del hombre que la había reservado: Derek Coleman. Derek no era cualquiera, era el hijo de un senador bien conectado, el tipo de hombre que nunca había escuchado la palabra no en su vida, que entraba en cualquier habitación esperando que el mundo se inclinara ante sus caprichos. Tenía influencia y la arrogancia que venía con ella, pero Mark tenía algo que Derek no tenía nada que perder. Derek no estaba solo, por supuesto. Había otros 4, cada uno un hilo en la misma red enredada de privilegio y exceso. Brandon Huxley, un abogado defensor de alto perfil, un hombre que pasaba sus días torciendo la ley para proteger a personas como él. Chase Morgan, un influencer de redes sociales con millones de seguidores y un ego a juego. Tyler Briggs, un entrenador personal cuya físico era su única fuente de autoestima. Leo Vázquez, el dueño del club nocturno donde habían comenzado las festividades de la noche. Todos estaban conectados, todos se sentían invencibles. Era hora de recordarles que no lo eran. El fuego que encendió el miedo. La limusina ardió justo antes del amanecer. Mark había esperado hasta que el conductor la estacionó detrás de un hotel de lujo, donde su superficie pulida brillaba bajo las luces tenues del estacionamiento. Con eficiencia practicada, se acercó sin ser visto, con una capucha cubriendo su cabeza, guantes ocultando sus huellas dactilares. Se movió como una sombra, indetectado, desapercibido. Un pequeño contenedor de acelerante de fuerza industrial, vertido en los lugares correctos. Una cerilla encendida con silenciosa finalidad. Las llamas estallaron casi instantáneamente, devorando los asientos de cuero, lamiendo las ventanas tintadas. El fuego cobró vida, consumiendo los últimos vestigios del desenfreno de la noche anterior. A la mañana siguiente, la limusina era un montón de metal carbonizado, un esqueleto ennegrecido de lo que una vez había sido su trofeo. Las noticias se propagaron rápido, los primeros signos de pánico. Derek Coleman fue el primero en reaccionar. Con un expreso matutino en la mano, salió del vestíbulo del hotel solo para ser recibido por la vista de oficiales de policía y una ruina humeante. Su rostro, normalmente adornado con una sonrisa presumida, se torció en confusión, luego en irritación. «Esto tiene que ser un error», murmuró, sacando su teléfono, ya marcando a un contacto, tal vez su abogado, tal vez su padre. Pero antes de que pudiera hacer la llamada, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Qué tan rápido crees que se propaga el fuego dentro de una limusina? Los dedos de Derek se apretaron alrededor del teléfono. Miró a su alrededor, de repente consciente de lo expuesto que estaba. Su respiración se entrecortó cuando llegó otro mensaje. «La noche fue divertida, ¿verdad? No la olvidarás, yo tampoco». Un escalofrío frío recorrió su espalda. No fue el único que recibió un mensaje. Brandon Huxley, aún aturdido por la bebida de la noche anterior, revisó su teléfono y casi lo dejó caer cuando vio el mismo remitente desconocido. Incluso los mejores abogados no pueden argumentar contra el fuego. Chase Morgan, adormilado, desplazándose por sus notificaciones, frunció el ceño ante un texto que simplemente decía:
A tus seguidores les encanta un escándalo. ¿Quieres darles uno? Tyler Briggs se encontró mirando una sola pregunta inquietante. ¿Qué pasa cuando los músculos no son suficientes para protegerte? Leo Vázquez, solo en su oficina, en su club nocturno, ahora vacío, sintió que su estómago se retorcía al leer su propia advertencia. Esto es solo el comienzo. La risa de la noche anterior había desaparecido. Su confianza se había resquebrajado, solo ligeramente, pero suficiente. Aún no tenían miedo, no de verdad, pero el miedo era como una infección. Comenzaba lentamente, casi desapercibido, y Mark estaba a punto de asegurarse de que se extendiera. El sol de la mañana apenas se filtraba a través de las nubes pesadas cuando los primeros temblores de miedo sacudieron a los 5 hombres que, apenas la noche anterior, habían sido reyes intocables de su pequeño reino. Habían reído, se habían burlado, habían arrojado a una mujer rota a los pies de un hombre que consideraban inferior, y ahora su mundo comenzaba a resquebrajarse. Un silencio peligroso. Jason Carter, el abogado de alto perfil, fue el primero en sentirlo. Estaba sentado en su elegante oficina en el centro, bebiendo café importado, revisando archivos de casos que le reportarían 6 cifras en cuestión de semanas. Su asistente, siempre puntual, siempre eficiente, entró vacilante con una mirada extraña en los ojos. «Señor, el señor Donovan canceló su contrato con nosotros». Jason parpadeó. «¿Qué?» «Su equipo legal acaba de enviar un correo electrónico. Dice que ha encontrado otra representación». Jason sintió un escalofrío frío recorrerle la espalda. Donovan era un multimillonario, una gallina de los huevos de oro, y este caso había sido suyo durante años. Era imposible que alguien como él simplemente se fuera. Agarró su teléfono, marcando furiosamente. La secretaria de Donovan contestó, pero apenas lo dejó hablar antes de entregar una línea ensayada y cortante. «El señor Donovan no tiene nada más que discutir con usted. Por favor, absténgase de más contactos». Clic. Jason tragó saliva. Sus palmas se sentían sudorosas. Su reputación se basaba en el poder, en la intocabilidad. Las personas no lo abandonaban a menos que tuvieran una razón. Abrió su correo electrónico. Un solo mensaje estaba allí, de un remitente desconocido. Pensaste que nadie lo vería. El archivo adjunto no se abría. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. El fin de la influencia. Al otro lado de la ciudad, un hombre con un tipo de poder muy diferente estaba experimentando un horror similar. Ryan Holt, el hijo del senador, había pasado la noche en una suite de lujo en un ático, despertando tarde sin recordar cómo había llegado allí. Su cabeza dolía, sus extremidades se sentían débiles, pero cuando tomó su teléfono, desplazándose por sus notificaciones, un solo mensaje hizo que su sangre se helara. Su padre le había enviado un mensaje. «Necesitamos hablar, urgentemente». Ryan se burló. ¿Qué podía ser tan urgente? El viejo siempre estaba preocupado por las apariencias. Entonces su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez de un número desconocido. «Tu nombre está a punto de hacerse muy público». Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla. ¿Público? ¿Qué significaba eso? Menos de una hora después, Ryan estaba sentado, rígido, en la enorme oficina de su padre, mirando la pantalla de una laptop mientras el senador paseaba detrás de él, frotándose las sienes. El video no era de alta definición, pero no tenía que serlo. El audio era claro, las voces inconfundibles. Risas, burlas, su propia voz diciendo palabras que apenas recordaba. El senador cerró la laptop de golpe. Su rostro era duro, ilegible. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ryan intentó tragar, pero su garganta estaba seca. Solo fue una fiesta, nadie salió herido. Su padre se volvió. Sus ojos ardían con algo que Ryan nunca había visto antes. No decepción, no ira, algo peor. «Te estoy cortando». Las palabras golpearon a Ryan como una bala en el pecho. «Espera, papá, vamos». «Eres una responsabilidad». La voz de su padre era afilada como un cuchillo. «No me importa lo que hagas, pero de ahora en adelante
No eres mi problema. No limpiaré esto por ti. Ryan se puso de pie, un pánico creciente en su pecho. Pero si la prensa se entera de esto. El senador se burló. No necesitarán hacerlo. Ya se está extendiendo. La influencia se desmorona. Mientras el mundo de Ryan se desmoronaba en el estudio de su padre, otro hombre veía su imperio arder desde dentro. Trevor Lane, dueño de uno de los clubes nocturnos más exclusivos de la ciudad, había pasado la mañana intentando ignorar los susurros nerviosos de su personal. Algo estaba mal. La clientela habitual, los ricos, la élite, los que mantenían sus bolsillos llenos, no aparecían. Su teléfono vibró. Otra cancelación, luego otra, luego una llamada de su inversor silencioso. ¿Qué demonios está pasando, Trevor? La voz exigía. No lo sé, tal vez algo de mala prensa, respondió. El inversor no sonaba convencido. Tu nombre de repente es tóxico. Necesitas manejar esto rápido. Trevor colgó, pero su estómago se revolvió. Abrió las redes sociales, su mano temblando mientras desplazaba. Un post en tendencia captó su atención. El nombre de su club, su propio nombre, y un comentario anónimo debajo. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasa cuando las personas ven quién eres realmente? Hizo clic en un enlace. Su corazón se detuvo. El precio de la indulgencia. El gimnasio era el santuario de Logan Bishop. Él era el intocable, el del cuerpo esculpido, los fanáticos adoradores, la imagen perfecta. Su imperio fitness prosperaba gracias a su persona, hasta hoy. Comenzó con un susurro entre sus clientes, luego uno de los entrenadores se acercó, con vacilación en los ojos. Logan, necesitas ver esto. Su tableta estaba abierta en una cadena de correos electrónicos. Al final, un solo mensaje reenviado. ¿Es este el tipo de hombre que quieres que entrene a tus esposas? Adjunto estaba una imagen, borrosa, granulada, pero lo suficientemente clara. Logan, desplomado en la parte trasera de una limusina, con una sonrisa en el rostro, una bebida en la mano y más que suficiente contexto para contar la historia. Las palabras de su jefe resonaron en sus oídos minutos después. Tenemos una reputación que mantener. Lo siento, Logan, pero no podemos mantenerte. Intentó argumentar, intentó luchar, pero no había espacio para negociar. Su carrera había terminado, no había salida. Uno por uno, los hombres que habían estado por encima del mundo la noche anterior se encontraron despojados de su seguridad, su protección, su influencia. No era solo miedo, era una presencia, una fuerza moviéndose contra ellos, invisible, intocable, imparable. Cada uno de ellos recibió otro mensaje antes de que terminara el día, sin demandas, sin amenazas, solo una simple pregunta. ¿Cómo se siente? El sol de la mañana se filtró a través de las cortinas translúcidas, proyectando largas rayas doradas en el suelo del dormitorio. Lisa se movió bajo las sábanas, su cabeza palpitando por la indulgencia de la noche anterior. Una sonrisa satisfecha jugaba en sus labios mientras fragmentos de recuerdos parpadeaban en su mente. Destellos de luces de neón, el profundo latido de la música pesada, risas, manos fuertes jalando su ropa, labios rozando su cuello. Su mejor cumpleaños. Se estiró perezosamente, rodando hacia el lado vacío de la cama. Mark no estaba allí. Debía haberse levantado temprano, como solía hacer. Apenas notó la tensión en el aire, la inquietante quietud que se había asentado en su hogar como una nube de tormenta invisible. Luego su teléfono vibró. Lisa gruñó, frotándose las sienes mientras alcanzaba el dispositivo. Varias llamadas perdidas, algunos mensajes sin leer. Extraño. Usualmente, después de una noche como esa, sus amigos inundarían el chat grupal con bromas internas y fotos borrosas. Desbloqueó su teléfono. Un solo mensaje estaba en la cima de sus notificaciones, sin nombre de contacto, solo un número que no reconocía. «Mira el video. ¡Feliz cumpleaños!». Lisa frunció el ceño, su pulgar vacilando sobre la pantalla. Un archivo de video estaba adjunto. Lo tocó. La pantalla se iluminó con imágenes distorsionadas y parpadeantes, granuladas como una cámara de seguridad, pero las caras eran inconfundiblemente claras.
Su aliento se atoró en su garganta al verse a sí misma, justo allí, en medio de todo. La limusina, las luces parpadeantes, los 5 hombres rodeándola, tocándola, levantando sus copas en celebración, la forma en que ella reía, la forma en que echaba la cabeza hacia atrás, deleitándose en la atención. El video era incómodamente largo, mostraba demasiado. Cada detalle, cada momento que ella había asumido que permanecería como nada más que un recuerdo entre adultos consentidores. El estómago de Lisa se retorció en nudos. Su respiración se volvió superficial. La risa en la pantalla la atravesó como una cuchilla. Entonces la realización golpeó. Esto no estaba solo en su teléfono. Tocó frenéticamente la pantalla, pero antes de que pudiera hacer algo, llegó otro mensaje. Enviado a padres, colegas, amigos. El aire en la habitación se volvió helado. Lisa dejó caer el teléfono sobre la cama como si la hubiera quemado. No, 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 no. Una ola de náusea la recorrió. Su mano tembló mientras recuperaba el teléfono, desplazándose desesperadamente por sus contactos. Una llamada de su madre, perdida. Una llamada de su padre, perdida. Una llamada de su jefe. El teléfono vibró de nuevo, sobresaltándola. Esta vez se obligó a responder. «Lisa». Llegó la voz del otro lado, cortante y fría. Su jefe. Tragó con fuerza. «No te molestes en venir. No podemos tener a alguien con tu reputación representándonos. Tu contrato está terminado». «Espera, por favor, yo...». La línea se cortó. El pulso de Lisa latía en sus oídos. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre ella. Marcó a su madre. Sonó una vez, 2, luego la voz de su madre, tensa, silenciosa, disgustada. Vimos todo. «Mamá, por favor, no es lo que parece. Pero no nos llames de nuevo». Clic. Lisa dejó escapar un sollozo ahogado. No, esto no podía estar pasando. Saltó de la cama, sus extremidades entumecidas por la adrenalina, mientras buscaba su ropa. Tal vez podía arreglar esto, tal vez podía explicar. Tenía que encontrar a alguien, cualquiera que no hubiera visto el video aún. Pero cuando salió corriendo del dormitorio, finalmente notó algo más. Las cosas de Mark, sus llaves, su billetera, su chaqueta, habían desaparecido. Y en la encimera de la cocina, en el centro del granito pulido, como el decreto final de un verdugo, había una sola caja de regalo envuelta en papel negro brillante. Una pequeña etiqueta colgaba de la cinta. Las manos de Lisa temblaron mientras la levantaba, como si tocarla desencadenara alguna trampa invisible. La etiqueta tenía solo 2 palabras, escritas con la letra pulcra y deliberada de su esposo. «Para ti». Su respiración se entrecortó. No quería abrirla, pero en el fondo sabía que no tenía opción. La casa estaba en silencio, no el tipo de silencio pacífico, sino la quietud pesada y sofocante que se asienta después de una tormenta. El aire estaba cargado de algo invisible pero palpable, una presencia inquebrantable que permanecía en la habitación tenuemente iluminada. Lisa estaba sentada al borde del sofá, su cuerpo encorvado, los brazos envueltos alrededor de sí misma, como si intentara mantener unidas las piezas de una vida que se había hecho añicos en una sola noche. El resplandor parpadeante del televisor proyectaba sombras fantasmales en las paredes, pero ella no estaba mirando. Su mirada vacía estaba fija en el suelo, sin parpadear, los labios ligeramente entreabiertos como si hubiera olvidado cómo respirar. El teléfono yacía a su lado, oscuro y sin vida, sin llamadas, sin mensajes, nadie a quien responder. Había pasado las últimas horas intentando, llamando, suplicando, explicando, pero cada intento se había encontrado con la misma respuesta fría y mecánica. Números bloqueados, mensajes sin respuesta. Silencio. Sus dedos se movieron hacia el teléfono de nuevo, pero se detuvo. ¿De qué servía? No quedaba nadie a quien llamar. Un tablón del suelo crujió detrás de ella. Su respiración se detuvo. Giró la cabeza lentamente, con dificultad, como si se moviera a través del agua. La puerta estaba abierta y en su marco, silueteado por la tenue luz del porche, estaba él. Mark
Su esposo, el hombre al que había reído la noche anterior, pasando por su lado sin pensarlo 2 veces. El hombre al que había descartado como débil, como nada más que un pensamiento secundario. Pero el hombre que estaba ante ella ahora no era ese hombre. Su presencia llenaba la habitación, imponente pero sin prisas, su rostro ilegible, como un soldado en posición de firmes, esperando órdenes que solo él podía escuchar. Las ojeras bajo sus ojos eran más oscuras de lo que recordaba, la línea de su mandíbula firme, como si estuviera tallada en piedra. Sus manos, relajadas a los lados, no mostraban tensión, pero eso era lo más inquietante. No había ira en su postura, ni furia, solo certeza. Lisa abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Mark dio un paso adelante, no apresurado, no vacilante, cada paso deliberado. Se agachó y recogió una maleta de al lado de la silla, su presencia desapercibida hasta ahora. Lisa parpadeó, confundida. ¿Qué estás haciendo? Su voz era ronca, apenas un susurro. Mark no respondió de inmediato. Cerró la maleta con un sonido suave y definitivo que le envió un escalofrío por la espalda. Luego, sin mirarla, se dirigió hacia la puerta. «¿Mark?» Su voz se quebró esta vez. Se sentó, inclinándose hacia adelante, el corazón latiéndole contra las costillas. «¿A dónde vas?» Aún sin respuesta. Sus manos se cerraron en puños. No estaba acostumbrada a ser ignorada. «¿Mark?» Esta vez más fuerte. Él se detuvo lentamente, giró la cabeza lo suficiente para mirarla por encima del hombro. La tenue luz captó el borde de su perfil, el corte afilado de sus pómulos, el brillo ilegible en sus ojos. Lisa tragó con fuerza. No había rabia en su mirada, ni resentimiento, solo una tranquila finalidad. La aterrorizó más que si le hubiera gritado en la cara. Se puso de pie con piernas temblorosas, la desesperación filtrándose en su voz. Tú no puedes simplemente irte. Nosotros podemos arreglar esto, Mark. Cometí un error, ¿ok? Un error estúpido, pero no significó nada, nada. Él dejó escapar una respiración lenta y medida. Luego finalmente habló. ¿No significó nada? Su voz era tranquila, estable, demasiado estable. Lisa sacudió la cabeza rápidamente, acercándose, las manos extendiéndose instintivamente. «Mark, por favor, tú me amas, lo sé». Una pausa. Por un momento pensó que vio algo parpadear en sus ojos, un rastro del hombre que alguna vez conoció. Entonces habló de nuevo, su voz baja, casi gentil. «Feliz cumpleaños». Y con eso salió. La puerta se cerró tras él con un suave clic. El sonido resonó en la casa vacía. Lisa se quedó congelada, su respiración entrecortada, en jadeos cortos e irregulares. Un peso súbito y sofocante presionó su pecho. Corrió hacia la puerta, las manos temblando mientras agarraba el pomo. Lo abrió de golpe, saliendo al porche, buscando, pero el camino de entrada estaba vacío. Mark se había ido. La noche lo engulló por completo, dejando atrás nada más que el fantasma de su presencia. Lisa retrocedió tambaleándose al interior. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. El aire se sentía demasiado denso, su propio latido ensordecedor. Se hundió en el suelo, agarrándose el pecho mientras la realización finalmente la golpeaba. Esto no era ira. Esto no era venganza. Esto era su castigo.